Hola a todos, vamos a resolver el ejercicio 1 de la actividad 1. Aquí está la gráfica y bueno, lo primero que tenemos que hacer es utilizar símbolos para los ángulos desconocidos. Yo los nombré como A, B, C, D, E y me faltó uno acá que le voy a nombrar F. ¿Sale? Lo primero que hay que hacer es identificarlos. Si me voy a la imagen, lo voy a proyectar aquí en la computadora. Estos ángulos son como el 1 y el 8. ¿Sí? El 1 y el 8, aquí lo vemos, son ángulos alternos externos. Aquí lo estoy expresando. Como son ángulos alternos externos, quiere decir que son iguales. Entonces, voy a expresar algebraicamente la igualdad. Entonces, 5x menos 40 es igual a 3x más 20. ¿Cierto? Resolvemos la ecuación. 5x menos 3x es igual a 20 más 40. ¿Sale? 3x pasa negativo y 40 pasa positivo. 5x menos 3x son 2x, es igual a 60. X es igual a 60 entre 2. X es igual a 30. Porque 60 entre 2 es igual a 30. ¿Sale? Ya tengo el valor de X. Ahora voy a sustituir ese valor en los ángulos en donde tengo el valor que son ecuaciones. Entonces, para el ángulo 5x menos 40, 5x menos 40, sustituyo 5 por lo que vale x, que es 30, menos 40, igual. Son 150 menos 40, igual. 150 menos 40 son 110 grados. ¿Sale? Quiere decir que este ángulo mide 110 grados. ¿Sí? Vamos con el que sigue. 3x más 20. 3 por lo que vale x, que es 30, más 20, igual. 90 más 20 es igual a 110 grados. Efectivamente son iguales, sí, porque son alternos externos. Entonces este es igual a 110 grados. Espero que hasta ahí vayamos bien. Ahora, para sacar los demás ángulos, vamos a sacar, por ejemplo, el ángulo A. El ángulo A si yo sumo el ángulo 5x menos 40 más el ángulo A, me tiene que dar 180 grados. ¿Están de acuerdo? Entonces, el ángulo 5x menos 40 ya sé que vale 110 grados más el ángulo A es igual a 180 grados. Entonces, el ángulo A es igual a 180 grados menos 110 grados. ¿Vamos bien? Hasta ahí. Échenle un vistazo.
Entonces el ángulo A es igual a 70 grados. Y si sumamos 110 más 70 grados nos da 180 grados. Está correcto. Entonces el ángulo A es igual a 70 grados. ¿Sale? Lo estamos sacando de manera algebraica. Ahora, para sacar el ángulo B. El ángulo B, si observan en la imagen, es un ángulo opuesto por el vértice al ángulo 5x menos 40 que vale 110 grados. Por lo tanto, tienen que ser iguales porque son opuestos por el vértice. ¿Sí? Entonces, el ángulo B es opuesto por el vértice al ángulo 5x menos 40. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, es este símbolo, el ángulo B es igual a 110 grados. ¿Sí? El ángulo B es igual a 110 grados. El ángulo C, de igual manera, lo voy a poner de este lado. El ángulo C es opuesto por el vértice al ángulo A. ¿Sí? Aquí vemos el ángulo A es opuesto por el vértice al ángulo C. Por lo tanto, el ángulo C es igual al ángulo A. ¿Sí? El ángulo C es igual al ángulo A y es igual a 70 grados. ¿Vamos bien? El ángulo C es igual a 70 grados. ¿Vamos bien? Ahora tenemos el ángulo 3x más 20, ¿sí? Que si lo sumamos al ángulo F nos debe de dar 180 grados. ¿Están de acuerdo? Entonces, para calcular el ángulo F, lo voy a poner aquí abajo. El ángulo F. Entonces, si sumo el ángulo F más el ángulo 3x más 20, me debe de dar un total de 180 grados. Entonces, el ángulo 3x más 20, ya sé que vale 110 grados. Entonces, el ángulo F más 110 grados me tiene que dar 180 grados. ¿Sí? El ángulo F es igual a 180 grados menos 110 grados. El ángulo F es igual a 70 grados. ¿Sale? Repito, si sumo el ángulo F más 3x más 20 me tiene que dar 180, porque tengo aquí una línea recta que son 180 grados, este ángulo más este ángulo. Entonces yo ya sé que 3x más 20 vale 110, más F me tiene que dar 180 grados. F es igual a 180, 110 pasa restando y F vale 70 grados. Lo voy a ubicar en la gráfica. Este vale 70 grados. ¿Sí? De esta manera puedo sacar D y E fácilmente, porque el ángulo D, si observan, es opuesto por el vértice al ángulo F, entonces son iguales. ¿Sí? Entonces el ángulo D es opuesto por el vértice
al ángulo F, ¿sí? Por lo tanto, el ángulo D es igual al ángulo F, el ángulo D es igual a 70 grados. ¿Sí? El ángulo D es igual a 70 grados. ¿Sale? Y por último, el ángulo E, observamos aquí que es opuesto por el vértice al ángulo 3x más 20, por lo tanto son iguales. ¿Sí? El ángulo E es opuesto por el vértice al ángulo 3x más 20, que vale 110 grados. ¿Sí? Por lo tanto, el ángulo E es igual a 110 grados. Y terminamos. El ángulo E vale 110 grados. ¿Sí? Y entonces así ya encontramos todos nuestros ángulos. ¿Cuál es la manera de resolver estos problemas? Bueno, primero observar los ángulos formados por las rectas paralelas y la secante, ver los ángulos que tenemos, irnos a nuestra gráfica que tenemos en el apunte e identificarlos. ¿Sale? Una vez que los identificamos, pues ya sabemos de dónde partir. ¿Sí? Un repaso rapidísimo. Identifico que son ángulos alternos externos. Si el ángulo 5x menos 40 es ángulo alterno externo con 3x más 20, por lo tanto son iguales. Formulo la igualdad de forma algebraica, y tengo 5x menos 40 igual a 3x más 20. ¿Sale? Que es lo que tengo aquí. Resuelvo mi ecuación. 5x, 3x pasa restando, igual a 20. El menos 40 pasa sumando, ¿sí? Y obtengo 5x menos 3x igual a 2x, 20 más 40 igual a 60, x es igual a 60 entre 2, x es igual a 30. Paso que sigue, sustituir en los ángulos que ya tengo. Empiezo por 5x menos 40, 5 por 3 menos 40, es igual a 150 menos 40, ese ángulo mide 110 grados. El que sigue, 3x más 20, 3 por 30 más 20, 90 más 20, 110 grados. Ya que encuentro esos, ¿sí? Empiezo con los demás. El ángulo A es muy sencillo de calcular algebraicamente, ya que si sumo el ángulo A más el ángulo 5x menos 40, que es igual a 110 grados, tenemos que obtener 180 grados, como lo vemos aquí. 5x menos 40 más el ángulo A es igual a 180 grados, este ángulo vale 110 grados, más el ángulo A 180 grados, el ángulo A entonces es igual a 180 menos 110 grados, el ángulo A vale 70 grados, ¿sale? Ahora, para sacar el ángulo B, que es el que sigue, vemos que es opuesto por el vértice a 5x menos 40, ¿sí? Como es un ángulo opuesto por el vértice, son iguales. Entonces el ángulo B también mide 110 grados. El ángulo C es opuesto al vértice con A. Sí, el ángulo C es opuesto al vértice con A, entonces vale también 70 grados. ¿Sí? Ahora me voy al ángulo F. Si yo sumo el ángulo F más 3x más 20, tengo que sumar 180 grados. El ángulo F más 110 grados es igual a 180 grados. F es igual a 180 menos, porque pasa restando, 110 grados. El ángulo F es igual a 70 grados. Aquí lo tengo. Y de esta manera, el otro par de ángulos es muy sencillo de sacar. Por ejemplo, el ángulo D es opuesto por el vértice al ángulo F, que es lo que tengo acá. Por lo tanto, son iguales. ¿Sí?
el ángulo D es igual a 70 grados. Y por último, el ángulo E es opuesto con el vértice, con el ángulo de 110 grados, que es este de acá, 3x más 20, por lo tanto son iguales. Y de esta manera ya encontré todos los ángulos desconocidos.